Gracias a todos y a todas por haber asistido. Yo soy Óscar Quejido. Intervengo en la mesa, pero me han dicho que sí podía encargarme un poco de la moderación y la presentación, y yo encantado. Muchas gracias, como os digo, a todos y a todas por animaros a asistir en una lluviosa tarde donde hay fútbol, además, creo, por lo que tengo entendido. Bueno, esto sí que es heroico y no lo de Orfeo. Venir aquí hoy a escuchar hablar de Orfeo está muy bien, la verdad que os lo agradecemos un montón. Y hemos decidido un poco que el orden de intervención iba a ser primero Jorge, luego yo y luego Carlota, porque íbamos a seguir un poco el orden más o menos cronológico de los personajes que centran un poco o de los temas que centran nuestra intervención. Y bueno, sin más, paso a presentar a Jorge Cano, que es licenciado en Filología Clásica por la Universidad Complutense y doctor en la Universidad Carlos III. Actualmente es docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Antes lo ha sido también en la UNED y en la Carlos III y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha impartido cursos y conferencias sobre diversos aspectos de la antigüedad clásica en diversas universidades españolas y latinoamericanas. Y entre sus publicaciones destacan Textos herméticos en Alianza, que está en prensa ahora mismo, Marco Aurelio a sí mismo, que está en Trota, en la editorial Trota, en prensa también ahora mismo, El legado de Asclepio, en Tritemio 2016, Fisiognomía de Pseudo-Aristóteles, Mármara 2019, Platón, Carta Séptima, en Cátedra en 2014, Sófocles, Edipo Rey, en Cátedra en 2009, Plutarco, Lisandro Sila, en Vidas Paralelas 5, Gredos 2007. Bueno, tiene algunas publicaciones más, no voy a leer todas, Jorge, porque tiene bastantes. También tiene bastantes artículos en revistas, capítulos en libros, en revistas internacionales, sobre todo en filosofía antigua, teoría política clásica, que son sus intereses, en literatura griega y supervivencia precisamente en la literatura occidental, religión griega y romana, y sobre el papel de la tradición médica y fisiológica en la filosofía antigua. Bueno, esta sería un poco la presentación. La intervención de hoy lleva por título Orfeo en las fuentes antiguas, un acercamiento a la figura de Orfeo y sus principales relatos a partir de las fuentes literarias e iconográficas griegas y latinas conservadas. Y nada más. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, tanto al Círculo de Bellas Artes como también a Óscar, que también ha sido uno de los adalides de todo este evento. Y voy a intentar ser todo lo breve que pueda para dar también un poco de salida a algo de discusión. El tema de Orfeo, estábamos comentándolo antes, es realmente inabarcable para una jornada como esta, y son muchos Orfeos. Orfeo es una especie de nombre colectivo casi, o por lo menos un ser con muchas máscaras, un ser bastante complejo dentro de lo que es la mitología, ¿no? Voy a hacer el abordaje desde la parte antigua, ¿no? Desde todo lo que son las fuentes literarias e iconográficas. Y voy a centrarme principalmente en un par de relatos que tienen que ver con este personaje y una serie de características propias, ¿no? Casi todos los personajes del mito tienen una especialización. El mito siempre especializa, el mito es una especie de estructura, o más o menos el conjunto de mitos es una especie de sistema, ¿no? También cerrado, en el cual los personajes también se especializan. Vamos a ver cuál es lo especial, lo concreto de Orfeo, ¿no? Orfeo es un personaje bastante original dentro de lo que es el mundo mitológico. No tiene absolutamente ninguna presencia en los poemas homéricos ni en los poemas de Hesíodo, es decir, los que son los poemas principales de lo que es la tradicional paideia griega. No aparece como un personaje importante, ni siquiera citado en Ilíada, en Odisea o en Teogonía o Trabajos y Días, pero sin embargo sí que es un personaje que tiene una cierta prosapia, una cierta antigüedad, ¿no? Principalmente por dos episodios que son los episodios
que van a ser claves dentro de lo que es la tradición del personaje de Orfeo, que están vinculados principalmente con Apolonio de Rodas y el viaje de los argonautas, y luego ese segundo episodio importante, que es un episodio bastante tardío y muy vinculado con las fuentes latinas, sobre todo bastante más románticas, que es la pérdida de Eurídice, de su esposa, y toda la cuestión del descenso al Hades y todo ese teatro, ¿no? En primer lugar, hay que comentar que de dónde viene, ¿no? Orfeo es un personaje que en ese sentido es propio también, es hijo de un tracio y de una griega, de Eagro y de Calíope, un tracio mortal y una griega inmortal, una diosa. Es bárbaro y griego a la vez, es hijo hay una parte de él de mortal y de Dios. De manera que es un héroe que permanece en una especie de entorno medial, un entorno de mediación, un héroe de umbral, entre un mundo y otro, ¿no? No es ni griego ni bárbaro, no es ni mortal ni inmortal, ¿no? Y por otra parte, como vemos en esta imagen, ¿no? Que es posiblemente, quizá no es Orfeo, pero está bien considerarlo como tal, es un ser que pertenece como a una especie de entorno en el que no está ni dentro de la tierra ni fuera de ella, ¿no? Vemos una imagen de un personaje con una enorme lira en su mano, con unos pájaros encima, lo cual nos remite directamente a Orfeo y a esta especie de relación de Orfeo con la naturaleza, de manera que ni siquiera tampoco está ni en el entorno de lo humano ni en el entorno de lo natural. Y junto a esas aves vemos unas claras referencias a la religión micénica, los cuernos de consagración y esa doble hacha, que son elementos principales dentro de lo que es el rito micénico. Esta especie de caja con tapa es una píxida que se encontró en la Canea, en Creta, y podemos fecharla en torno más o menos al 1300, antes 1200, 1300 antes de Cristo, de manera que es muy antigua. El hecho de que Orfeo no aparezca tampoco en los mitos o los relatos que tienen que ver con la épica homérica o hesiódica no quiere decir que tampoco es un personaje que pueda venir desde antes. Tampoco podemos decir que este personaje es Orfeo, pero por lo menos hay algo que sí que tiene que ver con este carácter de mediación. El hecho de que no tenga piernas tiene que ver con que está enterrado en la edad, ¿no? No está ni en este mundo ni en el otro. Luego al final haremos una pequeña reflexión acerca de no estar ni en un mundo ni en el otro. Y el hecho de que tenga que ver también con estos animales, ¿no? Y con todos estos atributos, parece que nos remiten un poco a este personaje, ¿no? Aquí le encontramos a Orfeo junto con esos tracios, ¿no? Él vestido de griego, ¿no? Y con esos personajes tracios. Los tracios eran un pueblo particularmente salvaje y particularmente bárbaro, ¿eh? Son estos pueblos del norte, que tienen que ver también con toda la cuestión de Orfeo como héroe de civilización, al igual que otros grandes héroes como puedan ser un Teseo o pueda ser un Heracles, son héroes que también aportan de algún modo un matiz de civilización a lo que es su labor heroica, ¿no? Voy a citar unas líneas de Guthrie en su famoso libro sobre Orfeo. Para quien quiera profundizar en el tema, hay un maravilloso libro de Carlos García Gual y de David Hernández de la Fuente, a los que aprovecho para saludar desde aquí en la lejanía. Mañana estará David por aquí cerca, que es el libro que se llama El mito de Orfeo, y es todas las fuentes vinculadas con el mito de Orfeo, desde las principales hasta las primeras, hasta las contemporáneas, ¿no? Guthrie dice: el influjo de Orfeo estuvo siempre del lado de la civilización y de las artes de la paz. En cuanto a su carácter personal, nunca es un héroe en el sentido moderno. Su cualidad sobresaliente es la delicadeza, que a veces llega a la blandura. Está enteramente exento de atributos guerreros, en lo que difiere del dios arquero Apolo, al cual tanto se asemeja en otros aspectos. La atmósfera de calma que lo rodea difiere extrañamente también de los hábitos normales del dios montañés, cuya religión adoptó, es decir, de Dioniso. La música puede excitar tanto como apaciguar, pero los címbalos y los tímpanos de una orgía frigia o tracia parecen en principio tener poco que ver con los dulces tonos de la lira órfica. El poder de la lira es ablandar los corazones de los guerreros y volver sus pensamientos hacia la paz, como vemos aquí en esta imagen. Así como también podía subyugar a las fieras, ¿no? La imagen de Orfeo subyugando a las fieras es una imagen bastante recurrente y bastante típica. Estos son unos mosaicos romanos, este es de Cartago, de Leptis Magna.
Esta es posiblemente una de las imágenes, en ese sentido, más claras de Orfeo, que le va a vincular luego después con el Buen Pastor y que va a hacer todo ese proceso también de cristianización de Orfeo que se lleva a cabo en todo el mundo final, ¿no? No solo los animales, sino también las personas se reúnen en torno a él para escuchar el canto. Las pinturas de los vasos que muestran esta escena, las expresiones de los rostros de los oyentes, no dejan lugar en cuanto al efecto de esa música, ¿no? Siempre vemos a Orfeo con personajes que están embelesados. Aquí particularmente vemos una especie de inquietud, ¿eh? El personaje que está a la derecha, el personaje femenino, tiene una hoz en la mano. Parece que hay algo ahí que tiene que ver con lo que va a ser el futuro final de Orfeo. No vamos a hacer spoiler todavía, vamos a dejarlo para más adelante. El primer testimonio que tenemos de Orfeo es un testimonio que tiene que ver con el poeta Simónides, uno de los líricos arcaicos antiguos, en torno al siglo VI, siglo V a.C., del cual conservamos un fragmento que dice así: sobre su cabeza infinitos los pájaros revoloteaban y los peces saltaban fuera del agua azul al son de su bella canción. Esto que tenemos delante ahora, hay que echarle un poquito de imaginación, pero si confían en mí, puedo llegar a explicarles el contenido de esta imagen. Es una parte del tesoro de los Siciones, que se encuentra en el Museo Arqueológico de Delfos actualmente. Es posiblemente una pieza más o menos del torno al siglo VI a.C., en el cual vemos un trozo o dos trozos aquí, ¿no?, de la nave Argo, de la famosa nave de los argonautas. Vemos a Orfeo aquí con una especie de lira, y aquí aparece el nombre de Orfeo. No es visible aquí, pero en el original sí que uno puede leer Orfeus ahí puesto. Y aquí vemos seguramente a Polideuces, uno de los dos Dioscuros, ¿no?, de los dos hermanos gemelos, Castor y Pollux y Polideuces, que formaron parte de esta expedición de los argonautas. Este fragmento de Simónides seguramente alude al viaje de los argonautas, ¿no? Hay peces saltando por fuera del agua azul al son de su bella canción. De manera que es posiblemente uno de los primeros testimonios que tenemos del viaje de los argonautas, junto con otro testimonio de Píndaro, que dice: de la estirpe de Apolo vino el tañedor de la lira, el padre de los cantos, el muy alabado Orfeo. El testimonio que conservamos nosotros del viaje de los argonautas es un testimonio bastante más tardío. Es un testimonio de un poeta erudito, de estos poetas finales, un poco de la época de Carímaco, Teócrito, de estos poetas vinculados con todo este mundo alejandrino, ya de la época, de alguna manera, en el que el mito se convierte en mitología, ¿no?, en el que el relato original se acaba convirtiendo en erudición. Pero es un poema realmente interesante, que es el viaje de los argonautas, ¿no? Como saben, el viaje de los argonautas es como el equivalente a los X-Men actualmente de la Marvel, como una especie de conjunto de gente especializada. Cada uno tiene una especie de virtud propia, y esa virtud propia va a valer en un momento concreto del viaje. El viaje de los argonautas es un viaje iniciático, en un sentido. Es un viaje civilizador también, lo cual tiene mucho que ver con el personaje de Orfeo, y es un viaje en el que unos jóvenes se inician en una especie de experiencia radical, una experiencia transformadora y radical, de ir al norte extremo, ¿no?, a esa especie de la Cólquide. Sería algo más o menos parecido a acudir ahora al frente de Ucrania, ¿eh? Es un entorno parecido, además, ¿no?, un entorno cercano. Van directamente a la Cólquide, van al Mar Negro, van a toda esa zona que estaba por colonizar y que es una zona que los griegos colonizaron en ese momento. Y de alguna manera el viaje de los argonautas es algo equivalente al viaje de Odiseo, pero es un viaje que tiene una especie de espíritu mucho más colonizador, ¿no?, acerca de este vínculo entre el mundo civilizado griego y el mundo bárbaro, absolutamente del norte. Dentro de toda esa caterva de héroes maravillosos en los que se encuentran Heracles, los Dioscuros, etcétera, etcétera, aparece Orfeo, ¿no? Orfeo, en primer lugar mencionamos a Orfeo, al que es fama que engendró en tiempos de la propia Calíope junto a la atalaya de Pimplea, después de haberse acostado con el tracio Eagro. De Orfeo cuentan que al son de sus cantos hechizaba las inconmovibles peñas de los montes y las corrientes de los ríos. Como testimonios de aquel canto, los robles agrestes que verdean sobre la ribera de la zona de Tracia, aún uno tras otro, se mantienen en hilera. Incontables los árboles que, encantados por su lira, atrajo él desde Pieria. Tal era Orfeo, a quien el Esónida, es decir, Jasón, persuadido por los consejos de Quirón, aceptó como compañero de sus empresas. Parece que es Quirón el que le recomienda a Jasón que introduzca a Orfeo como uno de los miembros de esta especie de expedición, que es una expedición de expolio. En el fondo son unos chavales que se van a robar un
un talismán, ese vellocino de oro, que luego al final va a resultar que un poco el tiro sale por la culata, si se acuerdan ustedes del final de la historia, en el cual Jasón se trae a Medea de vuelta y van a generarse unos cuantos problemas con la introducción de ese personaje, ¿no? Es decir, Orfeo es uno de los personajes que están aquí presentes. Y Orfeo está muy vinculado con uno de los episodios fundamentales de su gran momento, uno de sus grandes momentos. Orfeo va tocando la lira, y mientras que Orfeo toca la lira, los remeros se olvidan de que están trabajando, ¿no? Se olvidan de que están en ese momento penando, ¿no? Y reman con una especie de placentera dicha. Y al igual que va a iniciar también, porque Orfeo es un héroe iniciador, ¿no? Va a iniciar también a los jóvenes en alguna serie de ritos que se van a ir apareciendo, pero bueno, por no ser extensivos, vamos a leer el episodio más importante del viaje de los argonautas, que es este momento de las sirenas, ¿no? Esto que tienen delante es una pieza muy rara, realmente. Es un grupo escultórico de terracota en torno al siglo III, en el que vemos evidentemente una figura de un joven tocando la lira con estas sirenas que no tienen cola de pez, como en el caso de la sirena de Andersen de Copenhague, sino que son seres cantores, son aves, son como una especie de medio gallinas. Carlos García Gual tiene un texto muy importante también sobre esta figura de la sirena, ¿no? Este está en el museo, o no sé si está o estaba en el museo de Paul Getty en Malibú, porque evidentemente fue fruto de un expolio, y parece que estaba un poco la justicia internacional detrás de este expolio, y yo no sé si habrán devuelto esta maravillosa pieza de terracota, que es de tamaño natural, directamente se supone, al sur de Italia, o si seguirá todavía en Malibú, en esa zona, pero bueno, es uno de los referentes escultóricos más importantes que tenemos del episodio de las sirenas, ¿no? Apenas apuntaba en el cielo la aurora portadora de luz, cuando mientras soplaba el céfiro raudo ascendieron desde la orilla a sus bancos de remeros. Izaron del fondo las piedras de anclaje muy animados. Recogieron todos los arreos, según lo usual, y desplegando la vela la anudaron a las correas del mástil. Un firme viento empujaba la nave. Pronto avizoraron la hermosa isla Antemoesa, donde las sirenas de voz clara, hijas de Aqueloo, asaltan con el hechizo de sus dulces cantos a cualquiera que allí se aproxime. Las dio a luz de su amoroso encuentro con Aqueloo la bella Terpsícore, una de las musas, y en otro tiempo, cantando en coro, festejaban a la gloriosa Deméter. Pero ahora eran en su aspecto semejantes en una mitad a los pájaros y en parte a muchachas, y siempre estaban en acecho desde su atalaya de buen puerto. Cuán a menudo arrebataron a muchos el dulce regreso al hogar, haciéndolos perecer devorados. Sin reparos, también para los argonautas, dejaron fluir de sus bocas el canto armonioso. A punto estuvieron allí de lanzar las amarras de su nave sobre aquellas riberas, de no ser por el hijo de Eagro, Orfeo el Tracio, tomó en sus manos su lira Bistonia e hizo sonar la rápida melodía de un canto de marcha ligera para que los oídos que escuchaban zumbaran bajo el son de sus cuerdas, y la lira dominó la voz de las doncellas. A un tiempo, el céfiro y una ola resonante que se precipitó sobre la popa los apartaron, y las sirenas lanzaron lejos su voz ya indiscernible, ¿no? Es una especie como de duelo de cantores, ¿no? De un duelo musical, en el que Orfeo vence a las sirenas en este momento absolutamente dramático, ¿no? Que es el enfrentamiento contra estos seres, que son seres que de alguna manera lo que hacen es siempre llevarse a la gente al ámbito de los muertos, ¿no? Recuerden el momento en el que en la Odisea, Odiseo hace también su propia manera de enfrentamiento contra las sirenas, haciendo gala absolutamente de su maravillosa inteligencia, por lo menos dejándose escuchar, pero dejándose atar también para poder estar en esos dos sitios, ¿no? De todas maneras, lo que mejor conocemos del mito de Orfeo es lo que tiene que ver con su episodio fundamental, que es el episodio de su relación con los muertos, donde precisamente este héroe tracio muestra una mayor capacidad de mediación. Una capacidad de mediación tan grande que lo encontramos aquí, junto al lado de
estas dos figuras metidas en su palacio, que son nada más y nada menos que Hades y Perséfone, Hades y Proserpina, ¿no? Los dioses del infierno. Esta labor de mediación de Orfeo con los dioses infernales va a ser seguramente una de las claves fundamentales a partir de las cuales se va a desarrollar toda una religión, más que una religión, una serie de prácticas religiosas que conocemos como el culto órfico, los cultos órficos o los cultos mistéricos órficos, de los cuales tampoco podemos hablar hoy, ¿no? Pero que va a ser una práctica religiosa que va a tener una influencia muy importante en todo lo que es el mundo de la Grecia clásica y también de la Magna Grecia, ¿eh? En el mundo de la Magna Grecia, en el mundo de Sicilia y del sur de Italia, nos vamos a encontrar mucho material arqueológico vinculado precisamente con esta relación entre Orfeo y el Hades, ¿no? Aquí esta es una crátera que encontramos, una crátera Apulia, que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de aquí, en el cual se encuentra una interesante representación de Perséfone acodada, ¿no?, en esa especie de respaldo del dios Hades, una especie de intimidad muy extraña, ¿no? Jamás se les encuentran los dos maridos, al marido y a la mujer, a los dioses infernales, con esa especie de sensación tan íntima, ¿no? Una sensación íntima en la que está Orfeo junto a ellos. ¿Qué está haciendo Orfeo ahí? Orfeo ahí está principalmente reivindicando, pidiendo, ansiando el regreso de su ansiada Eurídice, seguramente. O por lo menos eso es lo que podemos colegir a partir de los testimonios posteriores, porque tampoco es algo que aparezca de una manera tan clara en lo que es la parte más antigua que conservamos del mito de Orfeo, ¿eh? Orfeo tiene que ver con los infiernos y Orfeo tiene que ver con los infiernos, con el mito de Eurídice, tal y como nos cuentan las fuentes latinas, pero tampoco tenemos muy claro en qué momento esos dos relatos se juntan. El relato de la muerte de Eurídice y el relato de la bajada de Orfeo al Hades para recuperar a su esposa fue uno de los relatos quizá que en ese sentido tuvieron una mayor presencia en todo lo que fue la literatura latina, una literatura que estaba mucho más vinculada con determinados ámbitos o determinadas esferas más emotivas. El mundo del esposo bajando a recoger a la esposa es algo que conocemos de alguna manera, pero que había tenido otro tipo de reflexiones. Eurípides nos cuenta algo acerca de esto en una tragedia que es Alcestis, en la cual precisamente una mujer se sacrifica para que su marido Admeto salga vivo, ¿no? Y Admeto, en esos momentos así de estos héroes trágicos absolutamente patéticos, dice: si yo tuviera la lengua y la música de Orfeo y capaz fuera con mis canciones de embelesar a la hija de Deméter o a su esposo y sacarte del Hades, allí descendería, y ni el perro de Plutón ni el conductor de almas Caronte con su remo me detendrían antes de reintegrar de nuevo tu vida a la luz. Si conocen la ópera Alceste, es una ópera en la que realmente, es decir, el marido deja morir a la mujer, ¿no? Es decir, mejor que te mueras tú que me muera yo, ¿eh? Hay un punto ahí bastante cínico que en el fondo está bastante presente también en el fragmento en el pasaje de esta tragedia. Y Platón en Banquete también se burla bastante de este episodio, ¿no? Diciendo: pero Orfeo, hijo de Agro, le echaron del Hades insatisfecho, mostrándole un fantasma de la mujer en cuya búsqueda había ido, pero sin dársela en persona, porque como tocaba la cítara, les parecía un hombre blando y sin valentía para morir de amor como Alcestis, sino que estaba interesado en introducirse vivo en el Hades. Precisamente por eso le impusieron una pena, hicieron que le viniera la muerte a manos de las mujeres. El episodio sobre la bajada de Orfeo al Hades, ¿no?, y esta especie de momento que estamos aquí viendo representado, es un episodio que se encuentra muy bien contado por Virgilio principalmente y por Ovidio también en Metamorfosis. Virgilio en la Geórgica Cuarta, una de las piezas posiblemente más hermosas de toda la literatura antigua, narra este mito, narra el modo en el que Orfeo logra doblegar la voluntad férrea de los dioses del Hades para que le permitan regresar con su esposa Eurídice al mundo de los vivos, ¿no? Como saben, no voy a contarles la historia por mor de la brevedad también, cada uno la puede leer particularmente en su casa, pero como saben la historia acaba mal, ¿no? Acaba mal porque Orfeo, tal como vemos aquí en esta estela del Museo Arqueológico de Nápoles, Orfeo desconfía de la buena fe de los dioses y en un momento concreto se gira violando lo que había sido el pacto entre Orfeo y los dioses. No te gires,
tú sal del infierno, sal del Hades, y cuando llegues arriba directamente tendrás a tu esposa detrás. Confiar en los dioses del infierno, aunque lo que tienes detrás es tu mujer, realmente supone una prueba heroica, ¿eh? De manera que en esa prueba heroica, evidentemente, Orfeo falla, Orfeo se debilita, Orfeo se gira, y aquí vemos en esta maravillosa estela, ¿no?, cómo Orfeo le está quitando con la mano, con su mano, el velo a Eurídice. Eurídice le está tocando el hombro. Esa manera de tocar el hombro en todo lo que es el código que representan las estatuas, las estelas funerarias griegas, es la manera de despedirse, ¿no? Es el modo de la despedida última, ese gesto. Y mientras tanto vemos cómo Hermes, que es el que está a la izquierda, está cogiéndole de la mano a Eurídice para llevársela de vuelta a casa. De modo que Orfeo sale solo, Orfeo queda absolutamente solo, queda absolutamente desconsolado, y Orfeo se dedica como una especie de vida de vagabundaje poético y musical, en el que abandona cualquier trato con mujeres, abandona cualquier trato con los seres humanos, se dedica a tocar la lira, a llorar y a llorar y a llorar, y en un momento concreto las mujeres de Tracia, en una especie de odio por el rechazo al que les está sometiendo el propio Orfeo, deciden vengarse de él, ¿no? Cuenta un mitógrafo tardío, Conón, ¿no?, que lo conservamos a partir de una serie de fuentes por Focio, por un patriarca bizantino, dice: su muerte fue del siguiente modo: fue despedazado por las mujeres de Tracia y de Macedonia porque no les permitía participar en sus ritos religiosos, puede que también por otros pretextos, porque dicen que después de la desgracia que tuvo con su esposa se hizo enemigo de todas las de su sexo. Es algo que también recoge Platón. En el momento en el que todo el mundo se tiene que reencarnar, en el maravilloso final de la República, el único que no se reencarna en el ser humano es Orfeo, y prefiere reencarnarse en cisne para así no tener tratos con seres humanos, ni principalmente con mujeres, ¿no? Ahora bien, en días señalados, una muchedumbre de tracios y macedonios solía reunirse en Libetra y congregarse en un edificio que era amplio y muy adecuado para celebrar ritos iniciáticos. Las mujeres, acechando esa oportunidad, llenas de cólera por el desdén con el que las trataban, cogieron las armas, mataron a los que trataban de domeñarlas y tras despedazar a Orfeo miembro a miembro, arrojaron los restos dispersos al mar, ¿no? Eso es una cuestión que también cuenta, vemos diferentes momentos de representación de esta suerte de esparagmos, este rito que tiene mucho que ver con el rito dionisíaco, lo que es el desmembramiento absoluto de un ser humano, ¿no? Luego yo creo que mejor Óscar hablará algo de esto. Y la cabeza de Orfeo, según nos cuenta Virgilio, según nos cuentan otras fuentes, siguió por los ríos cantando, diciendo Eurídice, 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 Eurídice. Esa cabeza de Orfeo que vemos aquí, contándole sus versos a un escriba que está con las tablitas estas antiguas, con las tablitas de cera, mientras que Apolo detrás está vinculado todavía con este potencial poético que tiene esta cabeza cantora, una cabeza cantora que vemos que finalmente es enterrada en la tierra, y en ese entierro en la tierra genera un oráculo. Es un oráculo que queda como oráculo de Orfeo en la isla de Lesbos, nada más y nada menos que la isla donde va a surgir toda la lírica coral, ¿no? La lírica monódica y la lírica copta, la de Alceo, Arquíloco, Safo, etcétera, etcétera. De manera que esta isla se convierte como una especie de refugio poético, en el lugar en el que queda la cabeza de Orfeo. Orfeo, en esta imagen, que es una imagen muy rara del Museo de Esparta, tiene también que ver con la figura de un personaje como Pitágoras. Este vínculo entre Pitágoras y Orfeo va a ser precisamente uno de los vínculos importantes a partir de los cuales se va a generar esa serie de cultos órficos, que son cultos que tienen que ver con el más allá, ¿no? Aquí vemos al personaje de la izquierda con la lira, siempre con los animales, los cabritillos y tal y cual, y siempre esta figura de Pitágoras al lado, ¿no? Esto será otro tema. Luego, finalmente, para hablar de Orfeo, cabe decir que Orfeo vive también un proceso de cristianización, ¿no? Evidentemente, un ser que tiene que ver con la otra vida, un ser que tiene que ver con el canto, un ser que se convierte también en una especie de imagen del buen pastor. Esto es una imagen copta, es un mosaico en copto, egipcio copto, de Orfeo. Vemos a Orfeo también vinculado con el rey David en otra serie de representaciones posteriores, de manera que Orfeo va a vivir como una especie de momento final también importante de cristianización, en el cual, por ejemplo, un padre de la Iglesia como Clemente
Clemente de Alejandría, va a decir: el tracio Orfeo, hierofanta y poeta a la vez, hijo de Agro, después de la hierofantía de los misterios y la teología de los ídolos, ¿no?, después de haber sido un pagano, ¿no?, dice más o menos Clemente, un personaje bastante un poquito demasiado puritano, entonó una palinodia de la verdad y, aunque realmente ya era tarde, sin embargo, cantó al Logos, es decir, a Jesús, de esa manera, ¿no?, a Jesucristo. Es decir, Orfeo va a vivir también un proceso de cristianización que nos lo va a llevar a encontrarnos representados, por ejemplo, en catacumbas cristianas, como esta catacumba de Roma de Pedro y Marcelino, en el cual vemos a Orfeo ya con su gorro tracio, con ese gorro frigio, con esos vínculos, pero representado ya directamente con esa imagen propia del buen pastor, ¿no?, o esa imagen de conciliación natural que se encuentra también en buena parte de su iconografía, ¿no? Y ya por último, para acabar, ¿no?, como Orfeo es un ser de umbral, ese umbral en el que nace la poesía y en el que nace la música, que no está ni en una parte ni en otra, esta especie de ser que media entre un entorno y otro, y en ese entorno y otro no sabemos realmente por dónde pasa, no sabemos por dónde habita, pero parecía que realmente para, por lo menos los griegos, ese era un espacio bastante propio de lo que era el desarrollo artístico. En el Fedro, Platón nos habla de las bendiciones de la locura, ¿no?, de las bendiciones de la poesía también, de esas cosas, de esos regalos, ¿no?, esa especie de dones que nos dan los dioses a través de la música y de la poesía. Voy a citar el epitafio de uno de los personajes de Umbral del siglo XX, no Paco Umbral, evidentemente, sino Paul Klee, el pintor y el artista suizo, que tiene en su epitafio posiblemente una de las mayores afirmaciones órficas acerca del potencial poético de este umbral, ¿no?, de este no estar en ninguna parte, ¿no? Dice el epitafio de Paul Klee, que escribió él sobre sí mismo: de este lado no soy para nada comprensible, porque vivo tan bien con los muertos como con los no nacidos, algo más cerca del corazón de la creación que de costumbre y aún lejos de ser lo suficientemente cercano. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Según el orden de intervención que hemos fijado, pues ahora me tocaría a mí y me tocaría hacer la extravagante cosa que es presentarme a mí mismo, ¿no?, que es una cosa un poco incómoda siempre, ¿no?, porque ahora yo leo lo que envié aquí para presentarme y, claro, leérmelo yo a mí mismo me parece totalmente inaceptable, ¿no? O sea, que no voy a leer mi presentación, me voy a presentar así de una manera mucho más cercana, menos formal, ¿no? Bueno, yo soy Óscar Quejido, como os decía antes, y soy profesor también en el Departamento de Filosofía y Sociedad, de la Facultad de Filosofía de la Complutense, donde también está Jorge. Soy director veo algunos nietzscheanos por aquí, soy director del Seminario Nietzsche Complutense y codirector de un grupo de investigación complutense que se lleva por nombre Cuerpo, Lenguaje y Poder, lecturas contemporáneas a partir de Nietzsche. Bueno, me ha interesado la antropología filosófica, la conexión con la filosofía política, la filosofía contemporánea y, bueno, como publicación tengo publicaciones también en revistas y cosas de estas y bueno, lo último que he publicado, y esto sí me gustaría porque puede ser interesante, es un volumen que recoge precisamente artículos, ¿no?, editado con otra profesora de filología, un volumen que lleva por título Friedrich Nietzsche poeta, en Trota, en Editorial Trota, que ha salido hace muy poquito y que es una compilación de artículos que recogen cuestiones relacionadas con la poesía en Nietzsche, que podría ser lo más interesante y lo más adecuado para esta charla. Bueno, el título de por recordarlo, el título de mi intervención era Música y palabra, del mito de Orfeo a lo dionisíaco en la obra de Friedrich Nietzsche. Y empezaría renegando de mi propio título, porque hay una palabra que sí que me gustaría modificar, que es la palabra dionisíaco, ¿no? Y luego releyendo un poco y planteándome ya cuando quería presentar preparando la charla de hoy, me daba cuenta de que la palabra dionisíaco no era la adecuada, que era mejor utilizar la palabra trágico, lo trágico en la obra de Friedrich Nietzsche.
Ahora explicaré por qué se entenderá por qué es ese cambio, ¿no? Bueno, voy a intentar no entretenerme demasiado y no hacerlo muy largo y contar más o menos un poco lo que quiero, dividiéndolo más o menos en tres partes. Voy a caracterizar en primer momento lo trágico, luego hablaré de la cuestión de la música de la palabra, es decir, hablaré un poco de la cuestión de la semanticidad de los lenguajes o de la semanticidad de los lenguajes artísticos en este caso, si es que podemos hablar así, y luego sacaré unas cuantas conclusiones que mi intención sería, de alguna manera, como estoy en medio de las dos charlas, intentar retomar algunas cuestiones de las que ha hablado Jorge e intentar lanzarlas, a ver si Carlota las puede recoger o no. Bueno, ya veremos porque no sé muy bien tampoco de qué va a hablar. Bueno, con respecto a la caracterización de lo trágico o de la tragedia, si queréis, en el caso de Nietzsche, es importante, ¿no?, que esa noción para Nietzsche tiene mucha importancia porque está vinculada precisamente a la importancia que tiene el arte, ¿no?, a la importancia que le da al arte y que se va a mantener en Nietzsche prácticamente a lo largo de toda su obra, con variaciones, ¿eh? Con respecto a la noción de lo trágico aparecerá, y la importancia que le va a dar el arte, hay un momento en el periodo intermedio que, bueno, quizá no sea tan acusada, pero a lo largo de toda su vida, con diferentes sentidos y con diferentes matices, pero va a aparecer esta importancia. La noción de lo trágico, como os digo, aparece, sabemos todos, aparece en su primera obra importante, que es El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, por medio de la contraposición, ¿no? Ahí empieza Nietzsche a contarnos esa historia, ¿no?, de que hay una contraposición entre dos principios del arte, ¿no?, dos principios que vienen representados por las divinidades griegas Apolo y Dioniso, ¿no?, nos dice. Bueno, ¿qué representan? ¿Qué podríamos pensar que representan Apolo y Dioniso para el pensamiento o para la filosofía, ¿no? ¿Dónde podemos rastrear de alguna manera esos significados? Bueno, pues entre muchos sitios, obviamente, pero esa cuestión filosófica, ¿no?, que a mí es lo que me interesaría de Orfeo, Apolo, ¿no?, de esta conexión que ha aparecido ya un poco en la charla de Jorge, ¿no?, esta conexión entre Apolo y Orfeo, ¿no? Y yo creo que en uno de los sitios donde se puede rastrear bien es precisamente en esta cuestión de la semanticidad o de la significatividad de las artes. Apolo y Dioniso, lo sabemos, serían dos formas, ¿no?, dos principios, dice, dos pulsiones o principios del arte, ¿no?, uno que representaría lo apolíneo, que representaría, por decirlo así de manera general, todo lo que tiene que ver con lo formal, ¿no?, con una determinada forma, frente a lo dionisiaco o Dionisos, que representaría, pues, la ruptura, lo caótico, lo orgiástico, este tipo de cosas, ¿no? Esos dos principios, ¿no?, ahí que el arte griego, nos cuenta Nietzsche en el principio del nacimiento de la tragedia, lograría de alguna manera unir, siempre de manera temporal, ¿no?, estos dos principios siempre contrapuestos, que de manera siempre transitoria, nunca de manera definitiva, lograrían generarían la tragedia griega, ¿no? Serían el origen de la tragedia griega, ¿vale? Pero esta constante contraposición que se da en algunos momentos es importante para Nietzsche señalar que tiene que estar produciéndose constantemente. No es una cosa que se produzca y ya, ¿no?, sino que tiene que estar constantemente contraponiéndose esos dos principios. Hay un cierto error que el propio Nietzsche provoca en la lectura del nacimiento de la tragedia, y es el uso del término trágico y el término lo trágico y lo dionisiaco. Él hace una contraposición entre lo apolíneo y lo dionisiaco, así como dos cosas completamente diferentes, pero a veces al resultado de esa contraposición también lo llama dionisiaco. Genera un poco de lío, porque no es lo mismo lo dionisiaco, que emerge de alguna manera de la contraposición de lo apolíneo y lo dionisiaco, que lo dionisiaco en estado puro, podríamos decir, ¿no? Pero esa contraposición, ¿qué palabra define mejor precisamente el resultado de esa contraposición? Lo trágico, ¿no? Lo trágico vendría a ser mejor que lo dionisiaco, aunque Nietzsche no es muy riguroso, ya sabemos, a veces con la terminología, y en este caso tampoco lo es, genera un poco esa confusión entre lo trágico y lo dionisiaco, ¿no? Lo dionisiaco en estado puro, podríamos decir, ¿no? Es un lugar donde no se puede vivir, no es habitable, ¿no? Es la constante transformación, la constante ruptura, la constante crítica, la constante, ¿no? Ahí no es posible habitar, ¿no? Pero sí es posible habitar precisamente, como tampoco sería posible habitar, y esa será la crítica de Nietzsche, constantemente en lo apolíneo puro, podríamos decir,
¿no? Sino que los griegos saben contraponer esos dos principios y ahí es donde podría establecerse la tragedia. Bueno, Apolo y Dioniso, de alguna manera la lectura que se suele hacer, y ahí ya entro un poco con lo que a mí me podría interesar más en esta cuestión, vienen representados en la tradición griega, y Jorge seguro que esto sabe mucho más, pero por lo que a mí me interesa, no esa representación que encontramos de esta contraposición precisamente, que históricamente encontramos siempre a Apolo tocando la lira, ¿no? El instrumento de Apolo, como el de Orfeo precisamente es la lira, ¿no? Frente al instrumento típico de Dioniso, que sería el aulos, ¿no? la flauta, ¿no? Esa aparente representación inocente, ¿no? De uno tocando la lira y el otro tocando la flauta, bueno, tendría unas consecuencias, o implica una cierta ideología de fondo, que es la que a mí me parece, o la que ha tenido una repercusión, o tiene una repercusión, ha tenido una repercusión filosófica, una reflexión filosófica en torno a esas dos figuras, a esas dos representaciones, ¿no? Porque en la que viene representada por Orfeo o viene representada por Apolo tocando la lira, identificaríamos ahí el uso de la palabra, ¿no? El uso de la palabra, cuando uno toca la lira, puede cantar y puede hacer uso de la palabra, mientras que cuando toca el aulos o toca la flauta, no puede cantar, no puede usar las palabras, y la representación normal de Dionisos es bailando, la danza, ¿no? La danza, o frente a la poesía, o en este caso la palabra frente a la música, ¿no? Esas dos representaciones que de alguna manera están un poco idealizadas a lo largo de la historia de la filosofía y a lo largo de la historia de la filosofía, como terminan representando de alguna manera la contraposición que podría haber entre filosofía, en tanto que discursiva, ¿no? El uso discursivo de la palabra, y el arte, ¿no? De alguna manera cierta técnica para manejar las emociones, podríamos decir, ¿no? Están implícitas estas dicotomías, estos binomios típicos del pensamiento occidental, ¿no? Entre filosofía o arte, entre cuerpo, entre razón y emoción, mejor, entre razón y emoción, entre mente y cuerpo, podríamos decir hoy en día también, ¿no? Estas contraposiciones que de alguna manera se identifican con estos personajes, ¿vale? ¿Cuál es mejor, ¿no? Apolo, Dioniso, en esta batalla, en esta contraposición de estos elementos, ¿no? Bueno, Apolo es Orfeo. Sin embargo, Nietzsche no menciona prácticamente a lo largo de su obra a Orfeo. Lo menciona en muy pocas ocasiones, en 16 ocasiones para ser exacto, pero muy pocas veces, ¿no? Comparado con las veces que menciona o que habla de Apolo o que habla de Dionisos, que son muchísimas más, ¿no? Claro, Nietzsche menciona pocas veces, pero lo menciona soterradamente, podríamos decir, en muchas ocasiones. El problema de Orfeo aparece en muchas ocasiones, aunque directamente no hable de él, y en muchas ocasiones hable de, como os digo, de Apolo, ¿no? En esa contraposición con Orfeo. Bueno, aquí tendríamos que meter también en ver que Orfeo, ¿no? Porque claro, es lo que decía Jorge, ¿no? Este personaje es un personaje que tampoco claramente se puede distinguir, ¿no? En este caso, con su relación entre la filosofía y la música, Fubini, ¿no? Por ejemplo, ha señalado mucho este carácter, ¿no? Híbrido un poco, ¿no? Depende de la recepción que se haga. Estábamos hablando antes, es un personaje Orfeo que se puede construir de una manera o de otra. Es desde luego ese Orfeo con un poder mágico, taumatúrgico, ¿no? Con respecto a la naturaleza, que es capaz de hacer que los animales le sigan, mover piedras y hacer todo tipo de cosas, pero luego también está esa tradición del Orfeo civilizatorio, con su lira y con su voz, ¿no? Que sirve para educar, ¿no? Que de alguna manera tiene ese poder educador, ¿no? Tiene ese doble carácter Orfeo que hace que de alguna manera sea un personaje también difícilmente identificable con una de las dos tradiciones. Creo que se impone el Orfeo Apolo, podríamos decir, ¿no? Finalmente el que se va a imponer más es el Orfeo Apolo, el Orfeo latino, el Orfeo cristianizado, ¿no? Frente a ese otro Orfeo que podría tener ese otro sesgo más dionisíaco, más oscuro, más, como digo, más orgiástico, más oscuro, pero aún así eso habría que precisarlo mucho, ¿no? Bueno, en cualquier caso, para Dioniso no cabe duda, Dionisos es el dios que de alguna manera animaliza a los humanos.
eso está claro. Mientras que bueno, está claro, no sé si está tan claro, pero bueno, desde luego Orfeo se puede representar de las dos maneras, ¿no? Es el personaje que humaniza la naturaleza, ¿no? De alguna manera es capaz con su música y con su lira y con su canto, ¿no? de alguna manera domesticar a la naturaleza. Dioniso no es el dios que domestica la naturaleza en ese sentido. Dios es un dios que en cualquier caso al revés, ¿no? Enloquece con su música, nos lleva hasta el frenesí, hasta la orgía, hasta el desenfreno total con la música, nos hace perder, nos sumen las pasiones, ¿no? Y esto es una cuestión también que posiblemente aparece en el mito de Orfeo también, ¿no? Cuando sube con Eurídice para ya salir y salvarla, ¿por qué se vuelve, ¿no? ¿Por qué vuelve la mirada, ¿no? Se cede a sus pasiones posiblemente, ¿no? Cede, no es capaz de reprimir ese impulso de dirigirse a su mujer, que me imagino que le estaría diciendo, pero ¿qué pasa, Orfeo? ¿A dónde vamos? ¿No? Dime algo, cuente. No puedo, ¿no? Tengo que controlarme, ¿no? Tengo que controlar, como decía Jorge, ¿no? Tengo que someterme a la creencia a los dioses, a la fe a los dioses, a lo que me han dicho los dioses, y no puedo ceder a mi pasión de mirar a la enamorada y explicarle lo que está pasando, ¿no? Esta idea de alguna manera siempre está rondando también un poco con respecto a la cuestión de Orfeo, ¿no? Bueno, hay un Orfeo en cualquier caso más dionisíaco, obviamente, es este Orfeo del que nos ha hablado Jorge, ¿no? Que comparte ese final descuartizado, ¿no? El mismo final con el que también acabaría Dionisos, ¿no? Cuando es secuestrado y descuartizado por los titanes, por los titanes, ¿no? Y toda esa historia que rodea también a Dionisos, ¿no? Ese mito del descuartizamiento que decía Jorge, bueno, no, estábamos hablando antes, bueno, este mito del desmembrarse, del fragmentarse, ¿no? Esta fragmentación, esa pérdida de la unidad, es algo que de alguna manera también aparece como de manera recurrente también un poco en las preocupaciones, podríamos decir, de los occidentales, en las preocupaciones de los griegos, ¿no? Esa obsesión por la unidad, ¿no? Ese drama que significa precisamente la fragmentación, ¿no? El desmembramiento, ¿no? con respecto a una unidad, ¿no? Bueno, Nietzsche utiliza, entonces, de alguna manera está hablando de Apolo, está hablando de Dioniso. Recuerdo brevemente el nacimiento de la tragedia, que tiene 3 partes, ¿no? De alguna manera la primera parte tendría que ver con precisamente vincular el nacimiento de la tragedia, ese producto cultural, podríamos decir, típicamente griego, que caracteriza a la comunidad de los griegos, ¿no? Por su arte, es un producto artístico. Esto tiene que ver también un poco con el Nietzsche, este Nietzsche de la primera época, el Nietzsche del nacimiento de la tragedia, un Nietzsche romántico, claramente influido por Wagner, por Schopenhauer, con esas preocupaciones, ¿no? ¿Y cómo somos capaces de generar mitos que mantengan la comunidad unida, ¿no? Este tipo de cosas que preocupan a los románticos, ¿no? ¿Cómo podemos...? Bueno, Nietzsche está pensando en estos términos, está pensando en que la tragedia griega precisamente era el elemento unificador de alguna manera de la comunidad de los griegos, ¿no? con las posibilidades que ofrecía, ¿no? De la cohesión social, ¿no? de la cultura griega, ¿no? Donde el coro, de alguna manera el coro llevaría todo el peso, y donde el arte sería visto como una especie de forma de catarsis, ¿no? Al final, en las tragedias antiguas, lo que viene a decir Nietzsche, se produce una cierta purificación, una cierta catarsis, ¿no? de la comunidad, una desubjetivación, una pérdida de la subjetividad, ¿no? Donde uno de alguna manera sale purificado y sale renovado, ¿no? Ese sería el efecto terapéutico que de alguna manera tendría las tragedias griegas, y donde, como os digo, el arte es visto como esa forma de conseguir esa unidad también. Y como forma también privilegiada, y esto también lo hace Nietzsche, lo cuenta Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, esa forma privilegiada de expresión de como el fondo metafísico que conforma lo real, ¿no? En términos ya hay muy schopenhauerianos, muy influido por Schopenhauer, ¿no? De alguna manera lo que la música sería expresión de la voluntad, ¿no? La música, y ahí sería el origen que compartiría de alguna manera con la tragedia. Y aquí Nietzsche, como os digo, está pensando en Schopenhauer, pero en esto no nos vamos a meter, ¿no? Bueno, la segunda parte del nacimiento de la tragedia vendría a contar un poco como
a juicio de Nietzsche, Sócrates y Eurípides, ¿no?, una nueva forma, una irrupción de una nueva forma de hacer, de componer las tragedias, más racional, ¿no? Y aquí llevamos hilando, ¿no?, esta racionalización que tiene que ver con el discurso hablado, ¿no?, que no tiene tanto que ver con una experiencia musical, sino que tiene que ver con una elaboración donde ya hay un protagonista, el coro pierde relevancia, ¿no?, va perdiendo relevancia. Bueno, decíamos antes Jorge, bueno, es que yo creo que Nietzsche está equivocado, no sé, pero bueno, en cualquier caso, filológicamente sea así o no sea así, Nietzsche, esa interpretación nietzscheana y la repercusión que ha tenido eso en la historia de la filosofía es fundamental, ¿no? Nietzsche interpreta o cree o piensa que de alguna manera ese proceso de racionalización, que es un poco como la crítica también que le están haciendo los románticos a los ilustrados, ¿no?, aquí hay un exceso de razón, ¿no? Bueno, pues eso que le están diciendo los románticos, yo creo que hay un cierto un paralelismo claro, ¿no?, entre lo que está pasando ahí. Sócrates y Eurípides de alguna manera asesinarían a la antigua tragedia con su racionalismo. Bueno, la tercera, nosotros de alguna manera seríamos los herederos de estos griegos, ¿no?, de esa forma de hacer tragedia, de esa racionalización, de ese exceso de racionalización, de ese exceso de Apolo, podríamos decir, ¿no?, frente a Dionisos, ¿no? Haber roto precisamente ese equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisiaco, que es lo trágico, ¿no? Bueno, en la tercera parte del nacimiento de la tragedia, Nietzsche vendría a decirnos que Wagner, una vez que se ha producido, ¿no?, el drama musical, que el drama musical wagneriano, las óperas de Wagner, son las que van a producir una regeneración, podríamos decir, cultural en Occidente, ¿no? Si Sócrates ha asesinado a la tragedia, Eurípides ha asesinado a la tragedia, no pasa nada porque tenemos a Wagner, ¿no?, que va a recuperar de alguna manera esa potencia que tenía la tragedia griega y lo va a hacer precisamente con sus óperas, ¿no? Bueno, ahora veremos un poco, hablaremos de esa conexión entre las tragedias griegas y las óperas, ¿no? Bueno, otra parte, ¿no?, otra segunda parte, ¿no?, la cuestión de la semanticidad un poco, ¿no?, cómo introducir esa cuestión de, bueno, ¿y qué tiene que ver aquí este tema de la significatividad de las artes, ¿no?, o el poder expresivo, podríamos decir, de las diferentes artes? Hagamos un pequeño rodeo, entonces, para hacer para introducir, ¿no?, este problema que es en realidad un viejo problema, en realidad esta cuestión, ¿no?, el problema de qué arte es más significativa, cuál es mejor, cuál representa mejor, no nos vamos a meter tampoco en esta cuestión de la expresividad y la representatividad, ¿no? Bueno, en fin, hay esta cuestión, ¿no?, de qué arte es mejor para representar y para expresar. Claro, habría que hablar mucho de esa cuestión, pero bueno, hay una expresión clásica que recogía esta preocupación por la relación, ¿no?, y por la jerarquía de las diferentes disciplinas artísticas, ¿no?, que ut pictura poiesis, ¿no?, esa expresión, ¿no?, de como la poesía, como la pintura, la poesía, ¿no?, esa frase que precisamente recogía o encerraba ese debate que se desarrolla, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿no?, desde la antigüedad, que refleja este problema, ¿no?, de fondo de la pregunta de qué disciplina artística, ¿no?, o cuál de ellas representa mejor, la pintura o la poesía en este caso, ¿no? No sería la música en este caso, pero como os digo, este es un viejo problema, ¿no? No siempre han sido música y palabra, en otras ocasiones es pintura, pero podemos encontrar a lo largo de la historia de la filosofía que casi todos o muchos de los filósofos que se han dedicado a la historia del arte se han preocupado por esta cuestión de la jerarquización de las artes. Y tiene que ver de fondo, de alguna manera de fondo, incluso nosotros hoy en día lo hacemos, ¿no? ¿Esta disciplina es un arte o no es? ¿Se puede considerar como una disciplina artística la cocina de la alta cocina o la moda? ¿Podrían ser consideradas como disciplinas artísticas o no? Depende, ¿no? Y claro, ahí hay todo un debate, en realidad, en la cuestión de la jerarquización de las diferentes disciplinas artísticas, hay todo un debate y una reflexión con respecto a qué entendemos por arte, ¿no? ¿Qué entendemos por arte para poder tener un criterio y para poder categorizarlas de una manera o de otra? Bueno, todo esto es una cuestión que, como os digo, ha preocupado, ¿no?, desde muy antiguo, ¿no?, ver exactamente, ¿no? Había traído algunos ejemplos, pero no
¿no? Simónides ya había dicho, ¿no? Que la pintura es poesía ciega y que la poesía es pintura parlante, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede, la cuestión de la traducción, ¿no? De una disciplina a otra, exactamente cómo se puede entender eso, o la cuestión más también relevante de cómo podemos relacionar el arte con la ciencia o con la filosofía, ¿no? ¿Qué valor tiene el arte a nivel expresivo con respecto a la filosofía o la ciencia? Y ahí tenemos otra vez la palabra y, en este caso, la música, ¿no? Todo lo que acompañe a la palabra, ¿no? Es capaz de articular un discurso conceptual, ¿no? Según, ¿no? La ciencia, la filosofía articulan un discurso conceptualmente sólido. A medida que la poesía, ¿qué ocurre? Porque la poesía sí que utiliza las palabras, pero lo hace de una manera rítmica, casi musical, podríamos decir. Es un elemento como un poco híbrido, tiene cierto ritmo, tiene ciertos elementos, silencios, tal, no sé qué, cierta prosodia, pero al mismo tiempo también, aunque sea metafóricamente, utiliza contenido conceptual. ¿Qué ocurre con la música? Que es capaz de transmitir, pero ¿qué transmite la música? ¿No? Este sería un poco el debate. ¿Qué está transmitiendo la música si no está transmitiendo contenido conceptual? La primavera de Vivaldi. Primavera, porque usted lo diga. Claro, o sea, ¿qué primavera hay ahí? ¿No? ¿Qué primavera hay ahí? Entonces, ¿cómo podemos, ¿no? ¿Cómo que eso es lo que de alguna manera estaría un poco en juego en todo este problema que, como os digo, va atravesando la historia de la filosofía, ¿no? Que va atravesando la historia de la filosofía hasta un momento que es el que ahora podría posiblemente conectar con la charla de, aunque ya os digo que no sé muy bien cómo lo va a enfocar, pero de Carlota, ¿no? Hasta que llegamos aproximadamente al siglo XV, que es un momento, o siglo XVI, perdón, que es un momento interesante porque se genera una suerte de disciplina artística que trata de combinar todos esos elementos, y es la ópera, ¿no? La ópera, en este caso hemos venido aquí a hablar de Orfeo precisamente, y de la ópera de Orfeo con motivo, como decía Ignacio antes, de esta colaboración que hay entre el Teatro Real y el Círculo de Bellas Artes, donde precisamente lo que se va a representar es el Orfeo, ¿no? Claro, el Orfeo es una obra muy significativa, no es cualquier obra, ¿no? Si coges cualquier manual de ópera, la primera ópera que te va a aparecer como oficial, ¿no? La canónica, la primera ópera es, aunque sabemos que eso no es así, pero es el Orfeo de Monteverdi, ¿no? Es la primera obra, ¿no? Ahí, en el nacimiento de la ópera, en la Camerata Bardi, queremos llamarla así, de la mano del padre de Galileo Galilei, de Vincenzo Galilei, de Girolamo May, de otros pensadores del Renacimiento, del tardío, ¿no? Precisamente se inventa esto de la ópera, ¿no? Se inventa la ópera como, básicamente porque, en cierto sentido, fijaos, les parece que la polifonía renacentista es demasiado compleja ya. No se entiende prácticamente, ¿no? Se suman tantas voces que ya la letra, diríamos la letra, no se entiende. Se suman tantas voces cuando cantan que el contenido de lo que están diciendo ya no se entiende. Esto es una de las preocupaciones que tienen Vincenzo Galilei y Girolamo May, ¿no? Cuando de alguna manera eso, por un lado, ¿no? la polifonía, ¿no? Bueno, entienden que la palabra no se entiende y que hay que hacer un ejercicio de simplificación de la música. ¿Y cómo hacen? Claro, en el pleno Renacimiento, ¿dónde vamos a buscar nosotros una simplificación de la música? Pues nos vamos a los griegos, claro, en el Renacimiento, ¿qué van a hacer? Mirar a los griegos a ver qué hacen. De alguna manera, Vincenzo Galilei y Girolamo May tampoco tienen tantos conocimientos del mundo griego como para saber, pero básicamente ellos suponen que las tragedias griegas eran cantadas o que tenían una cierta... No lo sabemos, no tenemos ni idea, ni siquiera sabemos cómo era la música griega, no podemos imaginar cómo era la música griega, mucho menos podemos imaginar si realmente eran cantadas y en qué sentido las tragedias griegas eran recitadas. Pero a partir de ahí ellos inventan, de alguna manera, podríamos decir, ponen en juego, esto no es de la noche a la mañana, obviamente se va produciendo lentamente, ¿no? A partir de van probando los madrigales, ciertas maneras de ir asociando precisamente, de ir simplificando, una teoría musical que va separando la armonía de la melodía, que va haciendo la cosa como asociando determinadas
modos a determinadas emociones, precisamente van trabajando, es un trabajo muy complejo inventarse la ópera, es una cosa como muy compleja, pero finalmente consiguen esto y de alguna manera ponen en juego este producto que trata de sumar, ¿no? Podríamos decir sumar música, palabra, y podríamos decir, lo que podríamos sumar también lo que hoy en día llamaríamos escenografía, ¿no? La puesta en escena, ¿no? También, ¿no? Todo ello de alguna manera sumado, ¿no? Finalmente esta parte de hablada se convierte en el recitativo, ¿no? Poco a poco se va desarrollando la ópera, ponen en juego lo que se llaman las primeras formas de las arias, ¿no? De alguna manera el desarrollo discursivo lo lleva al recitativo, ¿no? El desarrollo de la historia, el aria supone una especie como de espacio en el que alguno de los protagonistas se expresa emocionalmente, ¿vale? Y entre el recitativo y el aria van construyendo hasta que finalmente en 1607 oficialmente nace la ópera de la mano de Orfeo precisamente, pero había habido varios intentos previamente. Eugenio Trías, que tiene bastantes textos sobre esta cuestión, yo creo que acierta cuando dice que en realidad la ópera, dice, el gran acierto, dice Trías, de la ópera fue comprender, o de la invención de la ópera, fue comprender la potencia dramática de la música. En realidad la música es la que te va llevando en una ópera, no es la palabra. Es verdad que es muy difícil encontrar óperas que combinen todo de manera perfecta y justa y exacta, ¿no? La palabra, ¿no? Pero en realidad la potencia dramática, la potencia que te va llevando emocionalmente a lo largo de la historia, porque al final es lo que está pretendiendo, no es teatro cantado, la ópera no es teatro cantado, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa donde precisamente lo que se está haciendo es dinamizar ese argumento literario, pero por medio de la música, ¿no? Haciéndolo más expresivo, dice Trías, haciéndolo más expresivo y capaz de mover los afectos con más efectividad. Es más efectivo. Esta suma de disciplinas, de música, de texto y de puesta en escena, finalmente lo que busca es una mayor efectividad artística. Es decir, es lo que tarde o temprano podríamos llamar la obra de arte total, ¿no? Este mito wagneriano o romántico de la construcción de la obra de arte total, que de alguna manera está atravesando todo esto. Bueno, el mito de Orfeo está en el origen de la ópera, no solo por el Orfeo de Monteverdi, como digo, sino en la propia historia hubo unos ensayos anteriores, ¿no? sobre Eurídice, ¿no? Hay varios textos anteriores, ¿no? El de Rinuccini y Peri, ¿no? que hacen una ópera, podríamos llamarle, un ensayo prácticamente ya en 1600, ¿no? Unos años antes de que Orfeo, ¿no? estrene, como os digo, Monteverdi estrene el Orfeo en 1607. Hay otra de Rinuccini y Caccini también, otra Eurídice de 1602, que también han sido rivales, pero que en ese momento, hasta que finalmente llega la de Striggio, el letrista, le ayuda a Monteverdi en 1607. Sabemos también que Monteverdi maneja otros finales, ¿no? Diferentes en su ópera. Hay un momento en el que se plantea hablar del final tradicional latino, ¿no? De alguna manera, y sin embargo cambia, ¿no? Sabéis que es un hombre profundamente religioso, Monteverdi, finalmente cambia, bueno, profundamente religioso a su manera, pero religioso, cambia, ¿no? Este final, ¿no? Y adopta precisamente, ¿no? esta Apolo desde el cielo, ¿no? Ve a Orfeo sufriendo, ¿no? Una vez que ha perdido a Eurídice, amenazado ahí por las Ménades, o por las vacantes, ¿no? Amenazado y tal, y decide rescatar. Él manda un carro de oro tirado por caballos, no sé qué, y le rescatan, y entonces se lleva a Orfeo al cielo, y desde allí Orfeo puede contemplar a Eurídice, porque la ve desde ahí, ¿no? Y aunque no puede estar con ella, pues por lo menos la ve, ¿no? Aunque sea de lejos, ¿no? Apolo se apiada de Orfeo, ¿no? Este final de la compasión de Apolo con respecto a este pecador que no ha sido capaz de someter a sus pasiones, ¿no? Bueno, como os digo, hay varias versiones de este mito en este momento de la fundación de la ópera que son importantes, ¿no? En cualquier caso,
casi yo creo que se podría reescribir un poco la historia de la ópera, o podríamos pensar una historia de la ópera si la reescribimos atendiendo precisamente a cómo los compositores le han dado más en este producto que os digo, que trata de complementar, ¿no? Una ópera perfecta lo que tendría que hacer es complementar, no solapar la música con el texto, no que gane más uno que otro, sino complementar. Claro, hay muy pocas óperas, no sé si podríamos decir alguna, ¿no? que cumpla ese requisito donde las dos, donde se potencien la una a la otra. La intención sería que se potenciaran la una a la otra. Como os digo, ¿no? Sin embargo, podríamos hacer una especie de historia de la ópera donde iríamos viendo que o bien una o bien otra, ¿no? La ópera francesa, la ópera seria francesa del siglo XVII, obviamente, ¿no? La palabra, el texto tiene mucha más importancia, pero según nos vamos acercando al romanticismo, la música, Schopenhauer, la música como sustrato de lo real de alguna manera, ¿no? Ahí está, ¿no? De alguna manera la música va ganando. Mozart, por ejemplo, tiene cartas a su libretista Lorenzo da Ponte, ¿no? Donde le dice: no escribas una letra hasta que yo no componga la música. No escribas una letra, no, porque la música manda, la música va a mandar. Es ese Mozart ya proto-romántico, podríamos decir, prácticamente, ¿no? Por supuesto, el Tristán y Isolda, ¿no? La obra preferida de Wagner para Nietzsche, ¿no? El Tristán y Isolda, que el texto tampoco te lleva a ningún lado, o sea, es la música la que te va conduciendo, ¿no? En ese relato emocional de la historia de Tristán y Isolda, ¿no? Bueno, claro, el criterio de alguna manera que serviría o que habría servido, que podríamos encontrar a lo largo de la historia de la filosofía, sería para de alguna manera organizar las artes, habría sido hasta el momento es cuanto más próxima a la palabra, más próxima al discurso bien articulado, filosófico-científico, por lo tanto la poesía estaría en esa jerarquía, pero lentamente, cuando va, ¿no? A lo largo de la historia de la filosofía, vamos encontrando, y también a lo largo de la historia de la música, a medida que va llegando el romanticismo, cómo en realidad lo que tienen que transmitir las artes o el arte son emociones. Y las emociones, cuanto más alejadas estén del contenido conceptual, mejor. Por tanto, los románticos siempre dirán, no siempre, aunque también les gusta mucho la poesía, obviamente, pero hay un momento en el que el romanticismo se decanta claramente por la música, en Schopenhauer y en otros autores, ¿no? Claramente por la música. La música es verdaderamente el elemento que es capaz de alguna manera representar, no, porque es una palabra muy viciada filosóficamente, expresar, podríamos decir, el contenido, el sustrato, el sustrato del mundo, ¿no? El sustrato del mundo que sería la voluntad o el deseo o algo así, ¿vale? Por tanto, ¿no? Ahí es en ese entorno en donde nos encontramos al Nietzsche del nacimiento de la tragedia y en todas estas discusiones entre Apolo y Dionisio que de alguna manera Orfeo está representando, Orfeo con su lira está representando, está recogiendo toda una tradición de pensamiento y artístico también, claro, obviamente, representado artísticamente. Bueno, si nos vamos a un Nietzsche un poco posterior, Nietzsche rompe con eso. O sea, el primer Nietzsche, el Nietzsche más joven del nacimiento de la tragedia, sí que acepta que la música, como con Schopenhauer, es el elemento, es la voluntad, en realidad, ni siquiera dice que sea el modo expresivo artístico mejor para representar la voluntad. Es que la voluntad y la música son lo mismo para Schopenhauer, prácticamente. Pero Nietzsche va a romper con eso, no tardando mucho en realidad. Hay fragmentos póstumos ya de cuando está redactando Humano demasiado humano, no me lo he traído, pero vamos, lo dice directamente, ¿no? La música no es un lenguaje privilegiado para expresar nada. Ni la música lo es, ni tampoco hay otras disciplinas artísticas. Y eso supone una ruptura total, ¿no? La historia de la filosofía o la historia del arte había ido probando, ¿no? La poesía, la pintura, cuál es mejor, cómo podemos traducir la una a la otra, hasta que realmente Nietzsche corta el hilo. Dice, no hay, este debate no es posible, no hay ninguna que per se sea mejor que las demás. No hay ninguna que sea más expresiva, que podamos decir en esa jerarquía que sea mejor. Todas tienen
una construcción, todas han sido construidas, ¿no? Conduce a la historia del arte, a la historia en general. Yo creo que a partir de la segunda intempestiva no hay ninguna forma artística, pero tampoco histórica, ni científica, ni filosófica, que sea capaz de representar el mundo tal cual es. Ni el mundo emocional, ni el mundo de ningún tipo, ni científicamente hablando, ni musicalmente, ni artísticamente hablando, ni el mundo emocional, ni nada. No hay ninguna disciplina que de manera inmediata pueda representar lo que el mundo sea, ya sea el eidos platónico o ya sean las emociones y las pasiones o los afectos, da igual, ¿no? No hay nada que pueda hacer eso. Obviamente, entonces, ahí ese giro, yo creo que ese giro es fundamental, porque hay un antes y un después de esa afirmación. A partir de ahí, las vanguardias aceptarán este reto. Es decir, ¿no? A partir de ahí se abren dos caminos, ¿no? Esto sería un poco la conclusión, y no sé muy bien cómo voy ahora, pero me callo ya casi, lo prometo. Hay una crítica al historicismo, es decir, a la idea de que hay una especie de desarrollo teleológico, una especie de progreso, una suerte de progreso en la historia en general o en la historia del arte en particular. No hay una suerte de progreso. El arte medieval no es mejor que el arte, no sé, rupestre. No tiene ningún sentido esa afirmación, es otro, ya está. Y construimos una cierta historia a partir de elementos que serán externos al propio desarrollo, elementos que tendrán que ver con la reflexión con respecto al poder, ¿no? Entonces, no hay ese historicismo ni de un ilustrado, ¿no? ni de un Winkelmann, ¿no? Que está tratando de alguna manera de recuperar, de construir una especie de vínculo con el mundo clásico, ¿no? Que justifique de alguna manera la ilustración, ¿no? Los ilustrados somos racionalistas como Sócrates y Platón, de alguna manera. Apolíneos, ¿no? El arte apolíneo sería esa expresión de la racionalidad. No hay ese planteamiento en Nietzsche, tampoco lo hay, como os digo, en un momento ya más maduro, con respecto a esa comprensión de la historia del arte como una especie de expresión dionisiaca, ¿no? Del arte dionisiaco, ¿no? Wagner con sus óperas, ¿no? como expresión del espíritu del pueblo alemán, ¿no? Su regeneración de la cultura, ¿no? Que implicaría todavía una cierta noción de continuidad, de una especie de continuo teleológico, una especie de desarrollo, una especie de progreso en la historia de una narración, podríamos decir, heroico-nacionalista en este caso, ¿no? Tampoco hay eso, ¿no? No hay un despliegue del espíritu a la Hegel, ¿no? No hay nada parecido a eso, ¿no? Frente a eso, como os digo, las vanguardias yo creo que recogerían el guante nietzscheano de esta fragmentación, de esta desmembración de la historia, de la historia del arte, ¿no? La música ya no es esa expresión ni ninguna otra disciplina artística, sino que la historia o la historia del arte ahora es una narración, podríamos decir, casi aforística, sin un nexo conector trascendente, sin una meta, sin una narrativa previamente, podríamos decir así, imaginada, con la que los hechos de alguna manera tendrían que ir encajando, ¿no? Sino que el tratamiento, y ahí, claro, cedo el guante a Carlota, ¿no? El tratamiento que haría Warburg de la imagen como una mediación entre la historia entre la historia humana, podríamos decir, la subjetividad, o entre la política y la emoción, tendrían como base esta comprensión de esta historia trágica, de esta historia que ya no es una historia, sino es una historia teleológica, ninguna suerte de historicismo, es una historia trágica donde encontramos una relación, tenemos que construir una relación entre el tiempo, el espacio y el archivo, ¿no? Lo que luego sería el archivo, ¿no? Y bueno, yo lo dejaría ahí y ya de alguna manera espero que Carlota pueda continuar un poco esta historia. Gracias. Lo siento, pero parece que me iba a callar, pero no me callo porque voy a presentar a Carlota ahora. A ver, que lo busque. Perdón, no lo encuentro. Así, aquí. Carlota Fernández Jáuregui Rojas, que es profesora de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Salamanca,
es doctora en Literatura Europea por la Universidad Autónoma de Madrid y se licenció en Filología Hispánica también en la Universidad Autónoma de Madrid y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesora en la Universidad de Ámsterdam, ha realizado estancias de investigación también en Italia y en Reino Unido y es autora del libro El poema y el gesto, Dactilécticas de Dante, Paul Celan, César Vallejo y Antonio Gamoneda, que está en la Universidad Autónoma, y coautora con José Manuel Cuesta Abad de Raíz Celan, Poema, Lengua, Abismo, que salió en Trota en 2022. Ha publicado artículos también sobre teoría estética, literatura y teoría literaria y ensayos dedicados a autores como Milton, Rilke, Warburg, Asbury, Barthes, Roland Barthes o Derrida, y en la actualidad es directora de Azafea. ¿Sí? ¿Se pronuncia así? No. Sí, Azafea. Azafea, sí. Revista de Filosofía de la Universidad de Salamanca. Pues nada, muchas gracias. Óscar, por la presentación. Bueno, gracias al Círculo de Bellas Artes, especialmente a Valerio Rocco, su director, por invitarme a estar aquí. No sé si hay algo que interfiere el sonido, ¿verdad? Se oye un pitido. Quizá, no sé cómo... ¿Se oye ahora bien? ¿Sí? Vale. Bueno, como decía, muchas gracias a la institución del Círculo de Bellas Artes, a Valerio Rocco, por esta invitación que me hace especial ilusión, tratándose de Orfeo, un mito fundacional, y además, bueno, pues al calor del Orfeo del Monteverdi, que se está celebrando pues desde hace apenas 2 días en el Teatro Real, y debo decir, pues de manera bellísima. Bueno, el título de mi intervención es Furor de Lira, la vuelta de Orfeo en Aby Warburg. A lo largo de mi intervención abordaré un elemento muy concreto del pensamiento de Aby Warburg, fundador del análisis iconológico y maestro e inspirador de una larga estela de pensadores a quien debemos una labor y obra fundamentales para la comprensión de la supervivencia de la antigüedad en el Renacimiento. Partiré principalmente del motivo de la vuelta de Orfeo en Durero, por un lado, y en Botticelli, por otro. Y a estos 2 elementos le corresponden 2 ensayos que testimonian la huella órfica en el pensamiento warburgiano. La conferencia de 1905, titulada Durero y la antigüedad italiana, que toma como punto de partida 2 representaciones de Orfeo. Una de ellas, el dibujo de Alberto Durero, de 1494, que es la que tienen aquí proyectada. Y, en segundo lugar, consideraré también la tesis que presentó en la Facultad de Estrasburgo el 8 de diciembre de 1981 sobre el nacimiento de Venus y la primavera de Sandro Botticelli, por la que adquiere Warburg el título de doctor en filosofía en 1892 y que se publicaría el año siguiente, en el 93. La vuelta de Orfeo coincide en estos textos con uno de los elementos de mayor fortuna de nuestro autor, y es que tanto la tesis sobre Botticelli como la conferencia sobre Durero son precisamente los 2 lugares donde se propone la teoría de las fórmulas del pathos Formeln, de la que hablaré después. Partiendo de esta coincidencia, nuestra intención será la de proponer la relación entre furor órfico o furor de lira y pathos antiguo. Bien, quisiera comenzar señalando la aparente contradicción de términos existente en el sintagma que he elegido como título para mi intervención, furor de lira. No sé si se oye bien porque hay una tormenta. Sí. Bueno, procuraré elevar la voz, no tanto para que resulte molesto, porque también tengo aquí una Stila y Caribdis casi prácticamente con este micrófono, ¿no? Bien, les decía que hay una aparente contradicción de términos en el sintagma furor de lira que he utilizado, ¿verdad?, para titular esta intervención. La tensión de polaridad que se establece... No sé si, por favor, me podrían apagar el micrófono. No, no se puede. Vaya. Pues me alejo un poquito. La tensión de polaridad que se establece entre la lira y el delirio responde a una doble faceta del canto. De una parte, la lira de Orfeo posee un carácter civilizador que se representa en el poder para domeñar a las fieras, ordenar lo desordenado o limitar lo ilimitado.
Esta habilidad mágica de su canto le situará a bordo de la nave Argos en la expedición comandada por Jasón en búsqueda del vellocino de oro. Su papel será, entre otras cosas, el de aplacar el funesto hechizo del canto de las sirenas. La lira superó la voz virginal, dice Apolonio de Rodas, y con ello puede decirse que la técnica del canto consiguió imponerse y dominar a la naturaleza original de esas criaturas salvajes que, impotentes, según las argonáuticas órficas, se arrojaron al agua para convertirse en roca. El canto de Orfeo es un canto de habilidad y técnica, una segunda naturaleza que encuentra su paralelo en las prácticas civilizadoras de la ley, en el orden de la polis, la retórica, en el orden del lenguaje, y la agricultura y resto de artes instituyentes en el de la naturaleza. El poder de la lira de Orfeo tiene el poder de la división. La cuerda divide, como el arado hace surcos en la tierra, y esa división lleva la marca de lo humano, tanto como lo humano lleva la marca de su división y escisión de lo divino. Así, el poder ordenador del canto de Orfeo tiene un poder racional, civilizador y humano propio de la separación crítica, el discernimiento y la persuasión retórica. Una persuasión del canto humano, recuérdese, con la que llega a convencer a los mismos soberanos del inframundo. Pero, decíamos, al otro lado de la lira está el delirio, y esto corresponde a los dioses. Se trata de la manía, un término que en griego remite al estado de posesión divina y que en latín dará también furor. Si, decíamos, el poder de la lira tiene que ver con la división, este no se entiende sin su poder contrario de unión, tal como enfatizan los textos clásicos. La lengua de Orfeo, leemos en el Agamenón de Esquilo, todo atraía con su voz. Y en las Bacantes de Eurípides se mencionan los reinos boscosos del Olimpo, donde antaño la lira de Orfeo, cito, reunía a los árboles con su canto, reunía a las montaraces fieras. La insistencia en el verbo reunir o congregar remite de inmediato a la fuerza magnética del canto mimético que Platón expone en sus diálogos. Los dos efectos propios del canto, la unión y la separación, se necesitan mutuamente, pues entre ambos se establece una definición por oposición diacrítica. Así, el deseo de unión hacia algo fuera de sí que experimenta el poeta entusiasmado tiene, sin embargo, un efecto contrario sobre sí mismo, pues dicha unión instaura en su yo una alienante separación y alejamiento de sí. De este modo, el episodio del canto de Orfeo, que todo lo atrae a su paso por el Hades, va de la mano del episodio de su muerte. Según las Geórgicas de Virgilio, las mujeres del pueblo de los Cícones actúan como bacantes enfurecidas y, dice el poeta, dispersaron el cuerpo despedazado. Y Ovidio, en sus Metamorfosis, insiste, los miembros de Orfeo yacen en lugares diferentes, yendo a parar la cabeza y la fracasada lira a las ondas del río Ebro. En esta tensión entre unión y separación, la lira apolínea, recuérdese que Apolo, según otra tradición, es padre de Orfeo, la lira apolínea se transforma en una liria de un Dioniso entusiasmado. Escribe Giorgio Colli. Es el éxtasis y su concomitante estado de locura el que hace surgir la poesía de Orfeo, y es precisamente aquí donde se muestra en toda su profundidad y donde cobra su máximo relieve la vinculación entre Dionisos y Apolo. Fin de la cita. Y del equilibrio entre ambas fuerzas surge la inmortal lira órfica que, como veremos más adelante, une separando y separa uniendo. Con esta doble influencia sobre la lira órfica llegamos aquí al planteamiento de Barbour. Para su conferencia sobre Durero elige el apunte de 1494 y el único ejemplar conocido de un grabado anónimo del círculo de Andrea Mantegna que sirvió de modelo a Durero. A su vez, estaría basado en un original perdido, que representaría la muerte de Orfeo o quizá de Penteo. Y de ese mismo original procedería la cadena de imágenes que llegaría a la xilografía de la edición veneciana de Ovidio de 1497. Es importante que el original antiguo esté perdido porque la pérdida de un primer elemento original es lo que inicia precisamente la relación entre imágenes propias del método barbouriano. Barbour elige estas representaciones de la muerte de Orfeo, cito, por el convencimiento de que no han sido suficientemente valoradas en su calidad de documentos de la historia de la reintroducción de la antigüedad en la cultura moderna, ya que su análisis revela una doble
influencia de la antigüedad en la evolución estilística del primer Renacimiento. Fin de la cita. El Renacimiento es para Barbour un campo de fuerzas agonales y, en consecuencia, frente a la teoría reduccionista de la serena grandeza, lo que nuestro autor propone es, y cito, que ya en la segunda mitad del siglo XV los artistas italianos buscaban en el redescubierto tesoro de la antigüedad tanto modelos para la representación de una enérgica gestualidad patética como de la serenidad idealista clásica. Y añade después, el característico lenguaje gestual patético del arte de la antigüedad, y aquí traigo dos de las representaciones con las leyendas correspondientes en el texto de Barbour, dice, el lenguaje gestual patético del arte de la antigüedad, tal y como lo había acuñado Grecia para esta misma escena trágica, determina aquí directamente la configuración de su estilo. Fin de la cita. La idea, formulada originalmente en la tesis sobre Botticelli, es que cuando se trata de encarnar el movimiento, el artista del Renacimiento toma de las fuentes antiguas una serie de detalles que se formulan en un mismo lenguaje gestual patético. Estos valores extremos encuentran su expresión mimética y fisionómica en los accesorios o movimientos ornamentales en movimiento, que son, ya sabemos, telas y cabellos extendidos, pies de ninfas que adelantan el paso, cascadas de flores, ondas de espuma o ramas sacudidas por el viento. Póngase como, ¿verdad?, sirva de ilustración la escena del rapto de Céfiro, de la ninfa Cloris, en el momento en el que se transforma en Flora, siguiendo lo relatado en los fastos de Ovidio, y que aquí, ¿verdad?, refleja Botticelli en la primavera. Bien, la gestualidad patética concentrada en las fórmulas del pathos da forma a un furor antiguo que cobra vida renovada en los textos e imágenes del Renacimiento. Lo que Barbour se propone es, cito, mostrar gráficamente el influjo de esta corriente de patetismo en la resurrección de la antigüedad. Y pongo énfasis en este término, resurrección, porque junto a ese pathos superviviente será Orfeo muerto quien vuelva para nacer en su canto de nuevo. La coincidencia en esta supervivencia órfica del lenguaje gestual patético va más allá, y es que tanto en la tesis de 1891 sobre Botticelli como en la conferencia de 1905 sobre Durero juegan un papel esencial las dos obras principales de Angelo Poliziano. Una de ellas, el Orfeo, poema que tuvo una influencia decisiva en la supervivencia órfica, se presentó en Mantua y fue escrito en lengua vulgar en 2 días a petición del cardenal Gonzaga, según declara el poeta. La fecha de composición del Orfeo es controvertida, sigue siéndolo hoy en día. Aby Barbour cita la fecha temprana del año 1471, aunque se ha propuesto por la crítica posterior una fecha más tardía, en torno a 1480. El final de la pieza, el Orfeo de Poliziano, es un poema de tema mitológico, un poema dialogado, pastoril. Dice, el final de la pieza termina con el sacrificio de las bacantes al grito de Evoé, y la escena forma parte de la cadena de representaciones de la muerte de Orfeo que llegarán hasta Durero. Los florentinos siguieron bajo la influencia del espíritu antiguo de Poliziano, como Botticelli y Jacopo del Selaio, y por su parte Pollaiuolo, por intermediación de Mantegna, influirá en Durero. En definitiva, concluye Barbour, las imágenes de la muerte de Orfeo son como un anticipo de las primeras estaciones desenterradas en ese itinerario de superlativos nómadas de la gestualidad que salieron de Atenas, pasaron por Roma, Mantua y Florencia y llegaron finalmente a Nuremberg, donde alcanzaron el espíritu de Durero. Fin de la cita. Es decir, que la transmisión y metamorfosis de lo que Barbour llama los motivos retóricos inmigrantes de la antigüedad puede interpretarse como un proceso de transmigración órfica de las almas. Eurídice muere 2 veces, sí, muere 2 veces, pero renace en el canto de Orfeo. «Oh, triunfo derivado de mi duelo», exclama el Orfeo de Poliziano, citando los amores de Ovidio. Por su parte, en las estancias, el otro gran poema de Poliziano, compuesto para representar el torneo en el que Giuliano de Medici justó por su amada Simonetta Cattaneo dei Vespucci en el 1475 y que moriría trágicamente, Simonetta, al año siguiente,
La Eurídice de Orfeo se transforma en la bella Simonetta, amada de Lorenzo y Giuliano, musa de Poliziano, amor fantasmal de Botticelli, ninfa fugitiva que a Barbour llevó a la locura. Aquí una doble Simonetta de Botticelli que estudia a Barbour en su tesis de 1891, donde defiende una tesis propuesta por Barbour, en ese momento revolucionaria, propone que la descripción de la Simonetta de Poliziano inspira la figura de Flora en la primavera, que era la figura que veíamos anteriormente. Podemos entonces desplegar la tesis anunciada al inicio. La recuperación del pathos antiguo en el Renacimiento está en íntima relación con el furor órfico. Si atendemos a la fuente de Virgilio, en el libro cuarto de las Geórgicas, furor es la palabra que el poeta pone en boca de Eurídice cuando, una vez se vuelve Orfeo, le pregunta a ella desesperada: «¿Qué locura?» dijo, «a mí, desgraciada, y a ti, Orfeo, al mismo tiempo nos ha perdido? ¿Qué locura tan grande? He aquí que por segunda vez los hados crueles me llaman atrás y el sueño cubre mis flotantes ojos. Adiós ya, soy llevada envuelta en las sombras de la inmensa noche, hacia ti tendiendo hay, ya no tuya, mis imponentes manos». Fin de la cita. Orfeo se da la vuelta porque ha olvidado el pacto con Proserpina y Plutón, pero el término que da Virgilio para este lapsus de la memoria es dementia. Esto es, un enajenamiento o alienación que nos hace perder la cabeza. Recuérdese lo ya dicho sobre el poder de división y separación de la lira órfica. Así, dice, una locura repentina, súbita dementia, se apoderó del imprudente amante. Cuando Orfeo pierde a Eurídice en la fábula de Poliziano, la misma idea se repite y exclama: «Oh locura, oh hado hostil, oh cielo adverso, oh muerte», y aparece el mismo término, «oh mio furore». Furore. El furor antiguo que resucita del pasado y hace revivir a Eurídice en una dama contemporánea, Simonetta, es el furor de amor. Y aquí entran en juego las doctrinas sobre el furor divino que Marsilio de Ficino propuso a partir de su interpretación de Platón, que hace revivir a Orfeo en el círculo de la Academia Platónica Florentina. Aquí tenemos una imagen del monumento fúnebre a Ficino en la Catedral de Florencia y el busto del difunto, obra de Andrea Ferrucci, le representa tañendo un libro como si sus páginas fueran las cuerdas de una lira. Para Lorenzo de Medici, Ficino era la reencarnación misma de Orfeo. A propósito de la lira de Orfeo, dibujada sobre la lira de Ficino, unos versos de Naldo Naldi comienzan así: Orpheus hic ego sum. Y Poliziano dice de Ficino, el maestro florentino que más influyó en él, que era, cito, mucho más afortunado que el tracio Orfeo, pues él sí que había logrado con su cítara sacar para siempre de los infiernos a la verdadera Eurídice, esto es, la sabiduría platónica. Fin de la cita. La vuelta de Orfeo en el neoplatonismo florentino arraiga en la teoría sobre la inmortalidad del alma, pues el orfismo se considera como una sabiduría instituyente junto a la pitagórica y a la platónica de la antigua teología que prepara el alma para su salvación a través de las purificaciones y sucesivas reencarnaciones. De las 4 formas de furor que establece Ficino, poético, místico, profético y amoroso, el furor poético es un escalón necesario para alcanzar la eternidad. Así, en la locura, manía o furor divino que desciende y posee al poeta, dice en el de Amore, la mente se aliena produciendo un trance en el cual se revelan los misterios de la divinidad. Y en otro lugar añade, Orfeo se ocupó de todos estos furores, como pueden testimoniar sus libros. Fin de la cita. Quizá por ello, el personaje que encarna Giuliano en Poliziano, antes de que Cupido se vengue de su falta de interés en cuestiones de amor y haga aparecer a Simonetta en forma de ninfa, una especie de venganza, ¿no?, llama al amor una locura dulce, dolce insania. Y con la misma intención, Aristeo reconoce en el Orfeo, en el drama de la fábula del Orfeo, que toda enloqueció de amor mi alma, mia mente d'amor diviene insana. Y Eurídice se quejará también, ¡ay, qué amor excesivo, troppo amore, ha sido nuestra ruina! Sin embargo, una vez ha sido poseído por amor,
Giuliano le pide al dios que le impregne de su furor. Fa sì del tuo furor mio pensier pregno. Y finalmente, en la penúltima estrofa, antes de quedar el poema inacabado, ruega: si ese tu fervor santo me prestaras, por encima de ti me elevarías. Se mi presti il tuo santo furore, insisto, il tuo santo furore. Y en los últimos versos sentencia: de mi memoria, si me dais ayuda, señalados serán siempre los siglos. La idea del préstamo del furor es un detalle crucial que hace conectar con el motivo de la vuelta en Orfeo y Eurídice con el de Hades y Proserpina, que en clave alegórica sostiene igualmente la cadena rítmica de de pérdidas verticales y repeticiones circulares de la primavera. Pues si atendemos a la fuente ovidiana, en concreto a la escena de la persuasión de Orfeo a Hades, encontramos lo siguiente: también Eurídice será de vuestra propiedad cuando en sazón haya cumplido los años que le corresponden. Os pido su disfrute, usus, como un obsequio, munus. Y si los hados niegan esta concesión para mi esposa, yo tengo tomada mi firme resolución de no volver. Gozad con la muerte de los dos. Fin de la cita. Eurídice es, pues, concedida como un regalo, donum, que se toma en préstamo durante un tiempo más breve del que se esperaba. Pero es probable que Orfeo introduzca con intención persuasiva esta idea, como decía antes, porque lo que pretende es tomar prestado aquel mismo antiguo amor que movió al Hades a raptar a su ninfa, Core, Perséfone, pues a los soberanos del inframundo dice Orfeo: si la fama del antiguo rapto no ha mentido, también a vosotros os unió el amor. Fin de la cita. De igual manera, el Orfeo de Poliziano suplica en nombre del antico amore. A Proserpina implora: os lo suplico por la granada que gustaste, oh reina. Y también a Plutón con estas palabras. Le dice: si algún recuerdo todavía de vuestro antiguo amor en vos perdura, si el viejo rapto aún tenéis presente, devolvedme a mi bella Eurídice. Toda cosa a la postre a vos retorna, toda vida mortal en vos acaba. Fin de la cita. Lo que se pide en préstamo es el amor, un antiguo furor que, como las fórmulas del Pazo, sobrevive en sus reencarnaciones. Transmutado en filosofía neoplatónica, el furor antiguo se traduce en las ideas cristianas de piedad y esperanza. Mi esperanza devolvedme, speranza, dice el Orfeo italiano. No en propiedad la pido, sino en préstamo, prestanza. Lo que amor concede en préstamo es la esperanza. No puedo evitar nombrar este antico amore sin referirme por último a Dante. Cuando en el canto 31 del Paraíso Dante se da la vuelta, Beatriz se pierde. Dante se da la vuelta para ver dónde está su amada y Beatriz se pierde y en su lugar aparece el tercero de los guías, San Bernardo. Y me volví con ganas renovadas a preguntarle a mi señora cosas que a mi mente tenían en la duda. Cito aquí los versos por la espléndida traducción de Jorge Jimeno. La vuelta, volgere, del deseo, voglia, es una vuelta órfica que de la pérdida hace canto. ¿Y dónde está ella?, dije yo enseguida. La dama en que se asienta mi esperanza, diría Dante, se eleva en un canto eterno al amor que mueve las estrellas. También Eurídice se pierde, pero la lira sube al firmamento en forma de constelación y la cabeza de Orfeo sigue dando vueltas en el agua, mientras la fría lengua repite una y otra vez el nombre de su amada. Solo el amor nos restituye a la patria celeste y nos une con Dios, escribirá Ficino. El furor de Lira, decíamos, une separando y separa uniendo. Las teorías de Ficino sobre el furor amoroso influyen en el furor de Lira en Poliziano, pues de igual modo que el alma abandona el cuerpo, el canto se sostiene sobre la pérdida para alcanzar la eternidad. De ahí que el poema nazca donde Eurídice, Beatriz o Simonetta se pierden. Y lo mismo podrá decirse del proyecto de imágenes supervivientes de Abibarbur, dominado por entero bajo el furor de la lira de las vueltas de Orfeo. Aquel original que iniciaba la cadena de metamorfosis que llegaban al dibujo de Durero tenía efectivamente que estar perdido. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias también a Carlota
Nada, pasamos a, bueno, tenemos un poco de tiempo todavía para preguntas, cuestiones, entre vosotros y nosotros si queréis también, no mucho, pero 10 minutillos todavía tenemos para algunas preguntas. No sé si hay alguien, no sé si hay un micro, no hay un micro, no sé si... Hay micro, sí. ¿Alguien tiene cuestión? Yo solo quería preguntar si las... Perdona, bueno, primero daros las gracias porque ha sido muy interesante, apasionante. Y si lo que habéis contado lo vais a publicar, lo vais a colgar o de alguna forma es accesible, porque seguramente los de más de X años no nos acordamos ni del 10%. Gracias. Sí, yo creo que... Sí, puedo contestar yo mismo si quiere. Estamos grabando el acto y lo publicaremos próximamente, por lo menos en YouTube y en nuestra página web estará. O sea, pero no en forma escrita. Escrito, en principio no. En principio no. Si no es algo que tendremos que hablar de más adelante, pero de momento por lo menos el acto sí está siendo grabado y mañana también se grabará. No sé si alguien quiere... Si no... Os haría no sé si es una pregunta, pero bueno, tú has asociado, claro, a Orfeo con un pathos, ¿no? Con el furor de la lira, pero también es verdad que en la música griega, esto seguramente Jorge lo sabe mejor, ¿no? Orfeo se vincula más a un ethos, ¿no? La música está más vinculada a un determinado ethos, ¿no? Precisamente civilizatorio, ¿no? En este sentido, a una determinada música que tiene que ver con con un ethos y no tanto con un pathos, ¿no? El Orfeo que has dibujado tú es un Orfeo dionisíaco, más dionisíaco que Apolinio. Sí, un Orfeo. Ambiguo, y bueno, el furor... un furor báquico, tiene que ver con del que hablábamos, pero bueno, la inspiración que viene de las musas es otro modo de, como decíamos, alienación, ¿no? De división del sujeto, que inspira también, ¿no? Y entonces ahí entronca, bueno, Apolo y el modo de inspiración. Digamos que es esa contradicción, ¿no? Entre la lira ordenadora y en cierto modo el furor de su muerte que está marcando esa ambigüedad. Aquí, cogiendo el hilo de Virgilio, el momento en el que canta ante los muertos y ante los reyes de los muertos es absolutamente patético, ¿no? O sea, habla precisamente de que estos corazones que no se dejan ablandar por súplicas humanas, conmovidas por su canto de las profundas moradas del Erebo, avanzaban las sombras fugaces y los espectros de los seres privados de luz. Hasta las propias moradas de la muerte saltó un trozo, ¿no? En lo profundo del Tártaro quedaron pasmadas, igual que las huménides que ciñen cabelleras de azuladas serpientes. El Cérbero quedó con las tres bocas abiertas y junto con el viento se detuvo también la rueda de Ixión. Es decir, es absolutamente patético el canto. Pasa que él puede, de algún modo, establecer ese canto civilizador y también puede hacer ese canto absolutamente conmovedor que ha traído. Me ha encantado esta presencia del Nagleben, de lo que no muere nunca, ¿no? En la idea de la metempsicosis. Me ha encantado. De verdad, o sea, es una cosa que me ha dejado bastante sorprendido, ¿no? Sobre esta presencia como una especie de metamito, ¿no? Claro, es que el proyecto de David Barbour tiene que ver precisamente con, bueno, una primera... un original perdido, que sin embargo es una ausencia que se repite en sus siguientes metamorfosis. De esa manera el Atlas Mnemosine, ¿verdad? El Atlas de la memoria, está formado por imágenes que unen distintos estratos del tiempo y en las que siempre un mismo patrón de gestualidad se repite. En este sentido, bueno, pues son encarnaciones o reencarnaciones del alma, ¿verdad? En ese viaje órfico que es el pensamiento de David Barbour y que está escindido además por estas dos fuerzas o estos dos impulsos nietzscheanos también de los que hablaba antes Óscar.
Pero que además hay una cosa muy interesante en esto, porque en las laminillas órficas, ¿no?, que están de Olbia y de otros lugares, de Turios y tal, siempre es Mnemosine la que habla, en muchas de las, a través de Orfeo. Es decir, que es la que indica en qué fuente hay que beber cuando uno baja al infierno, ¿no? Está la fuente del Leteo, que los muertos siempre tienen mucha sed en la antigüedad, ¿no? Es los fantasmas suelen ser fantasmas siempre muy sedientos. Entonces es como cuando llegues allí no bebas de la primera agua que tienes, la que está en el ciprés blanco, ¿no?, sino pasa esa, ¿no?, y vete directamente a la fuente del Mnemosine, que es la que está después, para que no pierdas precisamente la posibilidad de olvidar quién eres y vuelvas otra vez a reencarnarte, sino que ya pases directamente a las islas, ¿no?, al otro lado, ¿no? Entonces Mnemosyne opera como un factor fundamental, no solamente en el concepto del Atlas, ¿no?, de Warburg, sí, sino también dentro de lo que es la propia posibilidad de orientarse en el mundo de estas cosas que no han muerto, ¿no?, es lo que sigue vivo, ¿no?, que es esta cuestión de... Sí. Muy interesante. Este momento de la sed de los muertos, por cierto, en el Orfeo de Monteverdi, que se está representando ahora en el Real, ocupa un lugar en la coreografía, es muy señalado en la representación, porque bueno, el Orfeo de Monteverdi reúne todas estas fuentes de las que estábamos hoy citando, ¿no?, y aparecen todas ellas, y bueno, Dante también, por cierto, es un elemento muy importante, pero hay un momento esencial en el que las almas están sedientas y se les ofrece el agua. Me he acordado ahora porque estoy todavía ayer conmocionada, conmocionada. Sí, hemos luchado contra los elementos, hemos salido más o menos triunfantes, porque lo siento por el sonido del micrófono. No sé si tenéis alguna pregunta, comentario, alguna cuestión. Muchas gracias por...